Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Las altas cortes en las democracias abren unos debates muy interesantes. Y digo en las democracias porque, a grandes rasgos, las democracias son sistemas donde la representatividad de los ciudadanos en el poder, es decir, el voto que cada uno otorga a sus líderes, es en parte el origen de la legitimidad de todo el sistema. Un representante a la Cámara en Colombia, un puesto con un poder moderado, digamos, en total son 166 en nuestra Cámara, representa alrededor, y esto varía mucho, pero digamos que en promedio a 15.000 votos. Se necesita el apoyo de 15.000 ciudadanos para ser representante a la Cámara. Un senador colombiano, un puesto con un poder mayor porque tiene la responsabilidad de elegir a magistrados de altas cortes y a funcionarios como el procurador, necesita alrededor de 40.000 votos. Necesita el apoyo de 40.000 colombianos. El presidente de la República, con un poder enorme en un sistema presidencial como el colombiano, si votaron 15.800.000 ciudadanos en la segunda vuelta de la pasada elección, necesita entonces alrededor de 8 millones de votos, la voluntad de 8 millones de colombianos para ser presidente. En la Corte Constitucional, donde hay 9 magistrados, una decisión clave, una decisión crucial, decisiones que ya hemos visto cómo se han tomado, como negar la segunda reelección de Álvaro Uribe, permitir el aborto en 3 casos, decir que el acuerdo de paz con las FARC se puede refrendar en el Congreso luego de la victoria del no en el plebiscito. En la Corte Constitucional, si las opiniones estuvieran divididas, por ejemplo, con 4 magistrados a favor y 4 en contra, se necesita la voluntad de una sola persona para cambiar la historia del país. Y este no es un problema colombiano, es un problema de todas las democracias que tienen a un grupo de sabios designados para interpretar la constitución de sus países. Sin embargo, en Colombia este problema tal vez es más marcado porque la Corte Constitucional es especialmente activa, en parte porque cualquier persona a través de una tutela puede hacer que su demanda sea discutida en esa Corte. Y aquí les dejo un dato apabullante. En el 2013, más de 600.000 tutelas fueron aceptadas por jueces de varias jurisdicciones. Pero entonces volvamos al problema de la representatividad de la Corte Constitucional. Además de que toman decisiones claves y no tienen la misma representatividad que otros actores del poder y que en casos de extrema polarización en la Corte una sola persona puede definir el rumbo del país en una u otra dirección, además de eso hay unas complicaciones adicionales. La Corte, más allá de la disposición de sus magistrados, tiene a la Constitución, al texto de la Constitución como una norma a interpretar. Y además tiene a las interpretaciones de sus antecesores como interpretación de la norma a considerar. Y en general de cosas básicas que dice la Constitución, como por ejemplo que todo el mundo tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad, cosas que parecen poco polémicas y que todos apoyaríamos en principio, se desprenden sin embargo conclusiones jurídicas que tienen mucho menor apoyo mayoritario. Este es el caso, por ejemplo, de la despenalización de la dosis personal de drogas. Según la interpretación de la Constitución, todos nos podemos trabar si no infringimos los derechos de los otros. Una posición que es realmente contramayoritaria, que nadie apoya. Otro ejemplo es el de las uniones de parejas homosexuales y la posibilidad que tienen de adoptar niños. Un derecho que la mayoría de los colombianos rechaza, pero que la Corte otorgó, ciñéndose en parte a la interpretación de la Constitución y en parte a la inclinación de los magistrados. Y tal vez ustedes no lo sabían, pero en los próximos días deberían elegirse 4 nuevos miembros de la Corte Constitucional colombiana, que como les dije tienen en total 9 magistrados. Este recambio, casi de la mitad de la Corte, es tal vez tan trascendente como una elección presidencial y más trascendente que un recambio de la Cámara de Representantes, por ejemplo. Sin embargo, parece que nadie se hubiera enterado. Y si no se han enterado, hoy entonces aquí en Zona Franca les explicamos todo lo que tienen que saber acerca de estos movimientos del poder. Aquí arranca Zona Franca.